Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Justicia Constitucional. En esta ocasión quiero compartirles una reflexión a propósito de la acción de incumplimiento. Si bien en el año pasado publicamos esta obra que se llama Las garantías jurisdiccionales en el Ecuador, que la dirigió y coordinó el doctor Paul Córdoba con distinguidos constitucionalistas del país, en la que participé haciendo unas reflexiones en torno, o una investigación en torno a esta garantía. Para ese momento no logré reflexionar o advertir algunas cuestiones que las comparto a través de esta entrega. En primer lugar, la acción de incumplimiento, como se describe en esta publicación, fue creada vía jurisprudencial en la sentencia 001-10-PJO-CC en el año 2010 por la Corte Constitucional. A partir de esta creación, se ha habilitado como un ejercicio pleno de competencia, que si bien está previsto en el artículo 436, numeral 9 de la Constitución, esta competencia por parte de la Corte Constitucional no está contemplada en el catálogo de las garantías que se derivan a partir del artículo 86 y siguientes de la Constitución. Y esto ya llama la atención porque cuando revisamos el artículo 427 de la Constitución, esta disposición nos conduce a realizar una interpretación de carácter literal y sistemático de la Constitución. Y a partir de esta forma de interpretación, entonces, no es posible realizar una interpretación aislada del 436, numeral 9, y atribuirle esta competencia exclusivamente a la Corte Constitucional, ¿sí? Porque tenemos otra disposición que es el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, que contempla también la posibilidad de que los jueces constitucionales, en la generalidad de las garantías, puedan sancionar el incumplimiento de las sentencias. Entonces, la inquietud que quiero compartirles es precisamente: ¿puede o no la acción de incumplimiento ser una garantía jurisdiccional, muy a pesar de lo que está establecido en la jurisprudencia? Es decir, ¿se tiene o no que reflexionar al respecto en la medida de qué? De que las garantías jurisdiccionales están para materializar los derechos constitucionales, para lograr la tutela de un derecho y consecuentemente una medida de reparación. Así lo establece inclusive la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional cuando señala cuál es el objeto de las garantías. Entonces, si es que el objeto de las garantías es la tutela de un derecho, ¿se tutela o no se tutela un derecho a través de la acción de incumplimiento? Porque en el fondo lo que se persigue a través de la acción de incumplimiento es que se garantice el cumplimiento de la parte resolutiva o de las medidas de reparación integral dispuestas en la sentencia constitucional. Digamos, en una acción de protección se ordena el reintegro al cargo de un servidor público y la institución obligada pues no lo reintegra. ¿Qué es lo que sucede? Pues se activa la acción de incumplimiento luego de ciertas diligencias que tiene que realizar el juez. Y ahí está un problema. ¿Hay o no hay tutela en ese sentido? O lo que se procura garantizar es el derecho a la reparación integral. En ese sentido, el cuestionamiento vendría más si es que lo que se tutela es la reparación integral como derecho independiente o el derecho de fondo que ya fue tutelado en el proceso subyacente. Primera reflexión. Segundo, el artículo 437 de la Constitución, perdón, el 427 de la Constitución, nos establece que la interpretación constitucional tiene que ser, en primer lugar, de carácter literal y sistemático. Esto quiere decir que tenemos que entender en su sentido natural y obvio las palabras de la Constitución y considerarla a la Constitución de manera integral. No podemos hacer interpretación aislada de las normas constitucionales. Y esto significa entonces que cuando se creó la garantía jurisdiccional llamada acción de incumplimiento a través de la jurisprudencia constitucional, solamente considerando lo que dice el artículo 436, numeral 9, y perdiendo de vista el artículo 86, numeral 4 de la Constitución, hay un problema porque no se está interpretando la Constitución en un sentido integral. Y cuando hacemos una interpretación sistemática o integral de la Constitución,
nos vamos a topar con que se tratan de dos disposiciones diferentes. La primera, el 86, numeral 4, que está, digamos, regulando la generalidad de las garantías, lo que hace es atribuirle una competencia a los jueces constitucionales de primera instancia para que ellos, cuando existe incumplimiento, puedan sancionarlo a través de la destitución del cargo de los servidores públicos que incumplen con tal decisión, ¿sí? Pero es el juez de instancia. Porque cuando vemos el 436, numeral 9 de la Constitución, en cambio se refiere a competencias de la Corte Constitucional, ¿sí?, que puede sancionar el incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, pero yo lo interpreto como sus sentencias y sus dictámenes constitucionales. De hecho, la Corte es el único organismo que emite dictámenes, ¿sí? Lo contrario significaría pensar que los jueces de instancia también emiten dictámenes, lo cual no sucede dentro de nuestro país. Y claro, la Corte Constitucional, para que llegue a tomar sus decisiones, lo hace a través del Pleno. Vean lo que dice el artículo 429 de la Constitución, ¿sí? Establece que todas las sentencias o todas las decisiones de competencia de la Corte Constitucional las adopta el Pleno. Ojo, el Pleno. Y esto es importante considerarlo porque el artículo 86, numeral 4, se refiere al juez que determina el incumplimiento, ¿sí? Mientras que la Corte Constitucional, tal incumplimiento no es por parte de un juez, lo hace y lo determina el Pleno de la Corte Constitucional. Segundo elemento. Y por otra parte está el asunto también de que las garantías jurisdiccionales existen con la finalidad de que se puedan tutelar los derechos y sobre todo garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. La misma Corte Constitucional ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva implica, entre otras cosas, el acceso a la justicia, la debida diligencia y la ejecución de la sentencia. En otra sentencia también ha señalado que, por ejemplo, la reparación integral también es parte de este derecho a la tutela judicial efectiva y es en buena medida considerada también como un derecho independiente, ¿no? El asunto es que, yéndonos ya a la realidad procesal constitucional de nuestro país, sucede que cuando hay incumplimiento por parte de las instituciones públicas, lo que están haciendo los jueces constitucionales no es tomar providencias o actuaciones tendientes a garantizar el cumplimiento de la sentencia. A pesar de que tienen amplias facultades, pueden revisar, por ejemplo, los artículos 21 y 22 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿verdad? Que lo que hace precisamente es contemplar una facultad para que los jueces hagan cumplir sus sentencias. No dice que los jueces la remitan a la Corte Constitucional. Eso se ha desarrollado a través de la jurisprudencia constitucional, que lo hemos referido previamente y que está descrita en esta publicación. Pero más bien esta reflexión es de carácter crítico. Y la crítica recae precisamente en el hecho de que una vez que se obtiene una sentencia de orden constitucional, esta se incumple por parte de las autoridades públicas y se incumple con mala fe y absoluta deliberación, en el sentido que saben que los jueces de instancia no les pueden hacer cumplir la sentencia y necesariamente la parte interesada tendrá que acudir a la Corte Constitucional por conducto de la acción de incumplimiento para que solicite que se cumpla algo que ya está tutelado. Entonces, vean ustedes, si el derecho a la tutela judicial efectiva implica, entre otras cosas, la debida diligencia y la ejecución de la sentencia, entonces, ¿qué debida diligencia hay detrás de una garantía, ¿sí?, que posiblemente se demora mucho más para que se haga cumplir la parte de lo relacionado con la reparación integral? Se demora mucho más que la garantía tutelar principal con la que se obtuvo tales medidas, ¿sí? Ponemos un ejemplo. En una acción de protección, en un mes obtiene una sentencia favorable, ¿sí? Hay una apelación, máximo 2-3 meses se resuelve el recurso de apelación. Pero como no se cumple, ¿sí?, entonces se tiene que remitir a la Corte Constitucional a través de acción de incumplimiento para que la Corte Constitucional conozca como un proceso autónomo algo que ya está decidido para que haga cumplir, ¿sí?, una cuestión que le corresponde hacer al juez principal. Y en ese sentido, entonces, ¿es la acción de incumplimiento una garantía jurisdiccional
cumple con los fines de una garantía jurisdiccional. ¿Puede una garantía jurisdiccional recaer sobre algo que ya se decidió en otra garantía? O sea, necesitamos, en materia constitucional es lo único que se prevé, necesitamos una garantía para hacer que se cumpla lo decidido en otra. No tiene, desde mi punto de vista, no tiene sentido. No tiene sentido y está afectando a los justiciables, y en buena medida, ¿por qué? Porque las acciones de incumplimiento no es que se resuelven dentro del mes o de los 3 meses, como sucedió con el proceso subyacente que pusimos de ejemplo. No, esa garantía estará demorando 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la carga procesal que tenga la Corte Constitucional. Entonces, me parece que la acción de incumplimiento, en primer lugar, no es una garantía jurisdiccional como lo dijo la Corte Constitucional, y esto podría ser reconsiderado a partir de un cambio de línea jurisprudencial en las decisiones de la Corte Constitucional. Eso, en primer lugar, ayudaría a que se baje el acumulado número de causas que tienen represadas en la Corte Constitucional, que los jueces constitucionales de instancia puedan ejercer facultades de orden correctivo y también sancionatorio, porque la propia Constitución se lo permite en el 86, numeral 4, y en la Ley de Garantías en los artículos 21 y 22. También permitiría, y esto es lo más importante, que los justiciables, que los ciudadanos que buscan a la justicia constitucional como un mecanismo para la tutela efectiva de sus derechos, tengan una respuesta oportuna, pero sobre todo se haga cumplir con la decisión de manera oportuna. Fíjense ustedes que, entre otras cosas, la debida diligencia implica que se tramiten las causas dentro de un plazo razonable. Ya hemos puesto el ejemplo, ¿no? ¿Es razonable el plazo de resolución de las garantías tutelares principales? Bueno, podríamos decir que sí, 3, máximo 6 meses, incluida segunda instancia. Pero ¿es o no razonable un plazo para hacer cumplir algo que ya se decidió en la garantía principal? Y ese cumplimiento se demore mucho más de lo que se tardó la garantía principal. Yo creo que no. No es debida diligencia, y por lo tanto no podemos crear garantías o denominarla como una garantía a una institución que en la práctica lo que hace es contrariar el sentido del derecho, repercutir a la tutela judicial efectiva como tal, y por lo tanto atentar con la finalidad misma de las garantías. Me encantaría conocer sus criterios al respecto, y pues siempre quedamos prestos a escuchar sus opiniones fundamentadas. Ha sido un honor, muchas gracias.